invitado, como se anunció, al general Otto Gibovich, porque creo que es relevante conocer desde adentro qué es lo que viene ocurriendo con nuestras instituciones armadas y si esto es un hecho aislado o lamentablemente es parte de un patrón que nos puede deparar sorpresas desagradables en el futuro. General, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro, por la invitación. Buenas noches. ¿Qué ha ocurrido aquí, general? ¿Por qué ha sucedido esta circunstancia que hoy se denuncia y que sin duda pone en muy mal apreciación al ejército? Yo primero quisiera tocar el tema del ministro, ¿no? Porque el ministro inicialmente dijo que no habían faltantes, luego hoy día aclara. Hay que reconocer y en mérito a la transparencia hay que aplaudir este gesto, ¿no? Ahora, lo que puede suceder al inicio es que le hayan hecho un informe preliminar, porque de una verificación rápida. Es lo que un poco se ha explicado hoy día, Claro que ¿no? sí, y luego ya viene la verificación en detalle que ha permitido detectar esta pequeña mafia. Ciertamente, como tú lo has manifestado, esto es una excepcionalidad y la excepcionalidad siempre va a existir, ¿no? Como justificando la regla. El año 2005 nosotros sufrimos una pérdida de municiones en el polvorín central en Pisco. Y como consecuencia de eso el ejército construyó un sistema de centros de municionamiento en todo el país, muy importante, con barreras físicas, con barreras electrónicas, con barreras humanas, pero siempre puede haber el riesgo de que un eslabón, y normalmente el eslabón humano, pueda fallar. Los sistemas de seguridad nunca tienen la seguridad absoluta, valga la redundancia. Siempre puede haber la posibilidad de un riesgo, ¿no? de un peligro que se convierte en riesgo, probabilidad de riesgo. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Pero en buena hora que el comando del ejército, junto con la dirección de la policía, trabajando como debe ser integradamente, hayan detectado esto y ojalá que puedan desbaratar la red prontamente, lo antes posible, ¿no? Constatado el hecho criminal a todas luces, ¿qué toca ahora? ¿Cómo debería actuar el ejército, otras armas de las Fuerzas Armadas para evitar que un hecho de esta naturaleza vuelva a ocurrir? Hay protocolos muy, muy estrictos. O sea, todos los días para la instrucción uno entrega armas, entrega municiones, entrega granadas y luego lo tiene que recoger para los almacenes. Eso está protocolizado. Hay que verificar el cumplimiento. No, aquí lo que se habría falsificado de alguna manera son actas Ciertamente, de registro, ¿no? ha habido una mala voluntad, porque eso ya es delincuencial. Que alguien falsifique un documento para sacar granadas y venderlas, eso ya, bueno, en todo colectivo puede haber un Judas, ¿no? Que traiciona a la sociedad. Se habla de un oficial y de dos suboficiales. Dos suboficiales más. ¿Qué es lo que seguramente por asuntos propios de la investigación se mantiene mucha reserva alrededor digamos, de quiénes se trata, dónde están destacados y con quiénes han tenido contacto en ese tiempo? Pero ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es el tipo de, digamos, qué es lo que corresponde ahora por parte de...? Este es un tema muy interesante, Pedro, porque fíjate, en el Tribunal Penal Policial Militar, la pena que le corresponde a estas personas varía entre 2 y 10 años, según agravantes o atenuantes. 2 a 10 años. Yo creo que aquí es un tema que deberíamos, de acuerdo a lo que estamos viviendo como riesgos a la seguridad de la colectividad, el Congreso debería legislar, y yo sí creo firmemente que aquel individuo que viste el uniforme de la policía o de la Fuerza Armada y que venda o trafique con armamento, granadas o cualquier pertrecho del Estado, debería irse a cadena perpetua. Porque nosotros estamos formados, estamos enlistados para defender a la patria, defender a la sociedad. Y si desde adentro alguien transgrede las normas, traiciona al juramento que hizo, yo creo que no habría otra pena sino la cadena perpetua. Y este es un tema que debería legislarse y no deberíamos administrar la falta o administrar el delito, habría que cortarlo definitivamente. Bueno, sin duda abre una amplia discusión, porque una de las razones por las que nuestro sistema jurídico no admite la cadena perpetua, sino penas hasta más de 30 años, que son para algunos en los hechos una suerte de cadena perpetua, pero no se la admite como tal, es porque vivimos considerando que el preso debe ser resocializado, ¿no? Pero sin duda la ferocidad, la manera como la delincuencia se ha expandido y desarrollado, también pide que se empiece a legislar en función de esa patología y ese peligro, ¿no? Sin duda vamos a esperar en los próximos días qué otros elementos se van conociendo de este caso y ver de qué manera se colocan los candados, porque no solamente son los protocolos en la administración del armamento, sino cómo esto finalmente termina llegando a la calle. Y de qué manera podemos disuadir a que alguien que maneja este material pueda pues, caer en la tentación de que, imagino, esto es por dinero, pero hay que disuadirlo, La ¿no? actual oficialidad, los comandantes generales,
¿están a la altura de ese reto general? ¿O usted siente que hay aquí todavía una mirada que no es la apropiada para el momento? Yo tengo bastante fe en el general Vergara. Creo que el general Vergara tiene retos muy serios en este proceso que le ha tocado desde hace poco, ¿no? Y en adelante. Y uno de los retos más serios es el proceso de ascenso que se le viene, ¿no? Así es. Hemos hablado en estos días de ruidos. Otro tema que queríamos tocar con usted precisamente. Por favor. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es un tema. Hemos escuchado diferentes comentarios de la prensa, rumores de adentro, rumores de todo tipo. Y yo creo que eso se genera normalmente en víspera de ascensos, en víspera de procesos de ascensos. Y el reto que tiene por delante el ejército, como toda la Fuerza Armada, es rescatar un poco más la institucionalidad. En estos años previos, casi ya no mencionamos a la promoción Héroes de Marcavalle o de Pucará y Marcavalle, y llamamos promoción Humala, ¿no? Como llamamos promoción Montesinos a una que se llamaba Centenario del 2 de Mayo. ¿Por qué? Porque haciendo usos del poder o de los vínculos políticos, lamentablemente en este tipo se ha ascendido gente que no merecía ascenderse. Si el éxito debe ser antecedido del esfuerzo, y ese esfuerzo se traduce en un cuadro de mérito, tiene que respetarlo. ¿Y esos ascensos injustificados se han dado más en la promoción del presidente Ollantumala? De las dos promociones, del presidente Humala y del hermano del presidente Humala. De Antauro. Pero también en otras promociones, ¿no? En menor grado, por supuesto, pero en esas dos promociones el énfasis. Pero acompañado. ¿Y eso afecta la mística, la entrega de los oficiales? Pero por supuesto, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo del 2000 hasta aquí en rescatar un poco la institucionalidad y consolidarla, pero la vamos perdiendo en la medida que se permite que gente que no está dentro del cuadro de mérito pueda ascender. Y eso es gravísimo, porque eso significa... Y imagino que eso también tiene una trazabilidad que podrá ser verificada posteriormente. Se han tenido que alterar cuadros de mérito, cuadros de notas, y eso es gravísimo. Es decir, ha habido una injerencia política clara. Yo no podría haber imaginado en mi periodo que alguno de los generales pueda siquiera inducir la idea de modificar un cuadro, ¿no? Eso es imposible. Eso es ilegal. ¿Eso no ocurre desde la época de Vladimiro Montesinos? No, hemos hecho el esfuerzo, ¿no? Y por eso digo, hemos estado reconstruyendo una institucionalidad y hoy día vemos que con toda facilidad, porque eres primo de tal, o eres cuñado de tal, o eres amigo de tal, se están ascendiendo. Entonces, ¿qué ejemplo le damos a las generaciones que vienen? Es decir... Que no importa el esfuerzo, sino la palanca política que pueda conseguir. Eso es terrible, ¿no? Es decir, que durante este gobierno se ha afectado esta institucionalidad que usted menciona. Ciertamente. Tanto, lo digo. Tanto como durante, no al mismo nivel, evidentemente, no al mismo pero nivel. Después de lo que fue la presencia de Montesinos en las Fuerzas Armadas, viene a ser el momento donde ha habido mayor injerencia en los últimos 15 años. Sin duda alguna, y en el mismo estilo, pero lógicamente más acotado. Claro. Pero además, Pedro, se ha pasado al retiro a gente muy valiosa. Gente valiosísima, número 1 de su promoción, número 2 de la promoción, que por 30 años se han mantenido a la vanguardia, fueron pasados a retiro. ¿Para qué? Para crear vacantes, para que pueda entrar gente de esa promoción. Entonces la promoción del presidente Ollantumala y de su hermano Antauro Humala. Eso degrada la moral del personal, y por eso hay gente que está reclamando con justicia que este año se aplique se aplique la ley tal conforme se prescribe, ¿no? Y este escenario que usted acaba de describir, ¿no justifica entonces que pueda haber algunas voces no solo discordantes, sino interesadas en presionar al presidente, darle un susto, manifestar algún tipo de actitud rebelde, como en estos últimos días se ha especulado? Se ha especulado bastante, pero yo tengo muy claro, Pedro, yo creo que los militares y los marinos y los aviadores hemos aprendido en general que el rol que nos corresponde es ser buenos soldados, buenos marinos y buenos aviadores. Y la política es para los políticos. Yo creo que si algún aventurero apareciese por ahí, no podrá pasar por encima de la cabeza del comandante general. El comandante general creo que es un hombre serio y en buena hora, y creo que la generalidad, o sea, el generalato en su conjunto, los jóvenes coroneles, creo que claramente son institucionalistas, y la institucionalidad. Por eso es que hay este clamor ahora por la institucionalidad, porque se respeten las normas. Entonces, claro, porque digamos, después del Fujimorato, lo que se planteó era un desarrollo meritocrático de la carrera militar. Y si es verdad que en todos los gobiernos, tanto en el de Alejandro Toledo como el de Alan García, sin duda por lo que usted ha señalado, puede haber intereses, puede haber algún tipo de preferencia respecto de algunos altos oficiales,
lo que usted ha señalado aquí es que no ha habido tanta injerencia en los gobiernos anteriores como ahora. Ponle un margen de error de 5%. Un margen de error, si el 95% es lo que propone el ejército y hay un 5% de error, podría ser aceptable. Pero cuando hablamos al revés, la cosa ya no tiene sentido, ¿no? Entonces el tema es muy serio y por tanto, si bien usted hoy niega que hay algún ánimo golpista, para llamarlo de alguna manera, por parte de la Fuerza Armada, sí está manifestando que hay mucho descontento y desilusión. Respecto a los pases al retiro, hay mucha gente que ha enjuiciado, está buscando que se anulen las resoluciones. Hay gente que ya ganó en primera y segunda instancia, que están esperando su reincorporación. Y todo eso afecta, lamentablemente, ¿no? Porque tú ves gente de brillante carrera que hoy día tiene que estar apelando a juicios para poder rescatar su plan de carrera. Y entonces, y lo más grave, ¿no? ¿Qué mensaje le transmitimos a los jóvenes oficiales, a los jóvenes suboficiales cuando vemos que gente que no estaba preparada para el ascenso en el cuadro de mérito? Ahora, no es que sean malos, pueden haber coroneles muy buenos, pero que lamentablemente en el cuadro de mérito no están listos para ser ascendidos. Mejor dicho, no les correspondería. No les correspondería. Pese a su calidad personal y su preparación, hay otros claro, que tienen mayor calificación y por tanto deberían y el margen que tiene el jurado, para poder actuar es de 3%. O sea, tú llegas con un 97% de tu esfuerzo hecho. Ya. Y entonces, la discrecionalidad es de 3%. Se ha minimizado desde la época Wagner, ¿no? De la época del ministro Wagner se redujo y entonces hay menos discrecionalidad. Y entonces, con esos parámetros, es improbable que alguien que esté 15, si hay 3 vacantes, del 15 pase al 2, por decirte, ¿no? ¿Cómo interpreta usted la especulación? Es un poco recapitular lo que dijo hace un momento, pero me gustaría que lo precise un poco más. ¿Cómo define usted la especulación de este último fin de semana en el que diversos observadores de la política decían que se había gestado una suerte de movimiento dentro de los cuarteles, lo que de alguna forma explicaba esta orden de inamovilidad que se dio la semana pasada, que a algunos alarmó, pero que a otros salieron a decir que no tenía nada irregular, pero hubo la orden de inamovilidad. Este problema, digamos, no de rebelión, pero sí de manifestar una incomodidad y un rechazo a favor del presidente y por tanto para generarle una circunstancia política más holgada, en contra del presidente para presionarlo en el tema de los ascensos. ¿Cuál es su interpretación? Ha habido un cambio de comando en el ejército. Yo tampoco conozco las razones exactas. Hay mucha especulación en torno el a nuevo los comandante motivos general del ejército. Lógico. Y ahora, al designar al tercero en la línea de mando, que es es una facultad presidencial, ahí sí se ha actuado legalmente. Ajá. Porque uno de los 3 podía ser elegido, fue elegido el tercero. Entonces hay 2 que tenían posiblemente la esperanza o la posibilidad de ser también designados, han tenido que retirarse. Entonces quizá también eso genere algún descontento, porque no es época de relevos, pero es una potestad en todo caso del Ejecutivo. Y ahí también yo tengo una sugerencia, ¿no? A ver. Yo creo que el Ejecutivo debe designar al comandante general, pero para remover al comandante general debería pasar por decisión del Ejecutivo, pero avalado por el Congreso. ¿Y por qué, general? ¿Por qué? Porque si no, en 4 años tenemos 5 comandantes generales. Entonces rompemos la continuidad de los procesos, afectamos los recursos humanos, porque estamos pasando a retiro gente que de repente tenía oportunidad de comandar. Entonces estamos afectando, en general... ¿Se maltrata la institución? Se manosea la institución. Entonces yo creo que si se designa un comandante general, y deberíamos también aprender de otros países, ¿no? Que el comandante general dure 3 o 4 años o un comandante general todo el periodo de gobierno de un presidente, como es en otros países, como es en Canadá, como es en Argentina, como es en Brasil, como es en Uruguay o como es en Chile. Pero aquí, Bueno, aquí se le da toda la prerrogativa al presidente de la República en tanto comandante general del Ejército. Yo creo que esa demasiada, de la Fuerza Armada, demasiada prerrogativa, ¿no? Demasiada prerrogativa porque él puede designar y si no le gusta algo o no le hace caso el comandante general porque de repente el comandante general quiere aplicar la norma, pero le imponen desde arriba y si no hace caso, pues lo cambian, ¿no? Entonces eso no está bien. Yo creo que deberíamos buscar también candados. Pero ¿se imagina usted la necesidad de un presidente de tener que pasar por el tamiz del Congreso para una decisión de esta naturaleza? Para designar, no. No, al momento de pasar Pero bastaría que hayan motivos. Si el presidente ve que el comandante general pues está defraudando a la confianza, o está defraudando a la institución, o está haciendo malos manejos, sería muy simple de justificar su salida, ¿no?
Es que ahí estamos en el plano también ya de los contrapesos políticos, ¿no? Pero Un sí, Congreso que pero- le quiere hacer la vida imposible pero- al presidente o lo quiere tener contra las cuerdas, le puede negar Pero yo una digo, decisión de esta naturaleza. Pedro, la democracia es balance de poderes. No, es un, ¿no? es un tema debatible. Es un Sin tema- embargo, partimos de la base de que la actual Constitución le confiere al presidente este poder que le permite a él relevar. Discrecional totalmente. Así es, que le permite relevar Que le al permite tener comandante 5 general, comandantes generales en 4 años, ¿no? que Y no es lo ideal, obviamente. no es lo ideal. Que es un poco como cuando criticamos la designación frecuente de ministros del Interior, guardando las distancias, sin duda, pero un funcionario que requiere de una estabilidad en el tiempo y el desarrollo de un plan de trabajo, que me imagino es un poco la expectativa de un comandante general del ejército, Yo que creo que quiere es una- desarrollar un plan de trabajo de un año cuando menos y de pronto ocurren situaciones como las que hemos visto, en la cual es menos de un año. Nosotros vivimos una democracia con muchas imperfecciones, ¿no? Nosotros queremos vivir una democracia a la francesa o de repente a la alemana o a la británica, pero no estamos todavía culturalmente preparados para eso. Por ello es que yo pienso que deberíamos hacer uso de los balances, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver una resolución del Poder Judicial. ¿Y quién hace balance a eso? ¿No sería el Congreso quien haga balance? No hay, pues, o sea, digamos que uno de los poderes hace, o bueno, El Poder Judicial tiene sus espacios en los cuales intenta aplicar estos pesos y contrapesos dentro del debido proceso. Hay independencia de poderes, por tanto el Congreso no podría interferir, pero sin duda es un tema que se presta para el debate y es importante además que tengamos estos debates en época electoral. Dígame usted, general, ¿hay otros generales más, así como usted, con el sable desenvainado en estos temas? ¿con el sable desenvainado en qué sentido? Que quiere recortar ciertas atribuciones del presidente, pero fundadamente como lo ha señalado en este instante, ¿no? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en el caso de la DINI, igual, ¿no? O sea, yo pienso que el jefe de la DINI debe ser designado por el Ejecutivo y para su remoción debería ser con decisión del Ejecutivo, pero respaldado por el Congreso. Porque si no, igual. O sea, ya vimos cómo terminó la DINI. Esa DINI se maneja también con mucha discrecionalidad. Entonces, Y tiene acceso a información estamos- militar, ¿no? pero por Pese a ser una supuesto. institución que puede ser perfectamente Es una institución gobernada estratégica. por civiles, pero tiene acceso a mucha información. Claro que sí, militar. porque es cabeza del sistema. Al ser Claro. cabeza del sistema, tiene dentro a la inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y entonces ahí también no se puede manejar con tanta discrecionalidad. Creo que no estamos preparados todavía en el país como para manejarlo como se hace en Estados Unidos o se hace en Gran Bretaña, ¿no? O sea, que eso es lo ideal. No, estamos a años luz, pero Y tenemos que entonces- empezar en algún momento por la modernización efectiva Claro que de sí, las Fuerzas pero, Armadas. ¿no? pero de nada nos vale hacer una modernización de la estructura orgánica o del misionamiento que tenga la institución si es que después su manejo es discrecional, ¿no? Y vemos que de repente ponemos al primo o al amigo y no importa sus capacidades y entonces y después lo sacamos cuando queremos o se manejan los presupuestos y entonces esas cosas están mal, eso nos daña como país, nos daña como Una democracia. curiosidad, general Gigovich, ya que lo veo tan reformador. ¿Piensa usted lanzarse al Congreso en las próximas elecciones de pronto? No he tomado ninguna decisión de hacer vida política activa. Ya. Yo estoy dispuesto a seguir apoyando en todo lo que pueda a mi país, ¿no? Obviamente. Desde una idea, desde una sugerencia. Bueno, pero no es algo que pero esté no cerrado. será- no. Digamos, no está en campaña ni está buscando, No. pero no está cerrado. Pero además, Pedro, yo digo... Creo que es importante, digamos, quienes pueden, los oficiales en actividad no pueden expresar públicamente sus puntos de vista o les es muy complicado, pero los oficiales que ya están en situación como la suya podrían tener un papel activo, como de hecho muchas veces lo realiza el general Quiabra, usted. La pregunta es, ¿no está descartado una participación en política activa de su parte? Yo te digo una cosa, el solo hecho de haberme hecho yo conocido por ser comandante general del ejército, creo que no me da las fuerzas para aprovechar eso y hacer Ok. política. Yo creo que si uno quiere hacer política debe hacerlo porque le nace hacer política, no porque circunstancialmente alguien te conoció porque fuiste comandante general del ejército. Bueno, las abuelas suelen recomendar nunca digas nunca, pero en este caso usted es dueño de, No, pero de sus verdades y sus expectativas. Hacer política activa no la veo como parte de mi personalidad cuando menos. Y ¿no? de los candidatos que están en la palestra en este momento, ¿alguien que haya manifestado una preocupación que a usted le parezca sensata respecto al rol de las Fuerzas Armadas? No he escuchado ninguna propuesta. Lo que sí he escuchado a varios de ellos es decir que la Fuerza Armada debe salir a la calle a controlar el crimen organizado. ¿Y a usted qué le parece esto? Me parece Creo que ya lo ha dicho, pero que puede me parece comentar. muy mal, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas podrían salir eventualmente cuando la policía sea rebasada. Pero si tienes una policía empleada al 50%,
si no la empleas al 100% y no sabes todavía cómo podría rendir esa policía, Muy bien, general. estamos pensando mal, ¿no? O sea, no. Creo que ha sido bastante enfático en su respuesta y creo que varios candidatos ya se dieron cuenta que no van a tener su voto. En todo caso, nuevamente gracias por su participación esta noche. Creo que ha sido muy interesante lo que nos ha señalado. Debemos estar tranquilos respecto del manejo del armamento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las excepcionalidades aparecen, pero no es la regla. Hay que exigir de este ministro y del ejército, porque es el caso que los tiene en este momento en la mira, un compromiso un poco más efectivo, mucho más efectivo en realidad, para la tranquilidad de todos. Muchas gracias, general.